Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del carácter apostólico del creyente. El carácter apostólico del creyente, y vamos a basarnos en la vida de Esteban. Capítulo 7 del libro de los Hechos, vamos a leer versículos 54 al 60. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El libro de los Hechos, como hemos visto, nos anima a nosotros los creyentes a compartir la palabra del Señor. Desde el mismo principio de este libro, ese era su objetivo. Jesús dijo que seríamos sus testigos, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Y como vimos el domingo pasado, Esteban fue acusado falsamente por los judíos, pero él usó esa oportunidad para compartir el mensaje de Jesucristo. Su defensa es una obra maestra del poder espiritual en la vida de este hombre de Dios. Él no comenzó su discurso diciendo duros de cerviz e incircuncisos de corazón o amenazando a los judíos que habían rechazado al Señor, sino que comenzó con unas palabras muy corteses y dijo lo siguiente en el versículo 2, la primera parte de Hechos 7: varones, hermanos y padres. Hay un refrán que dice: más moscas se cogen con miel que con hiel. Significa que para atraer la voluntad de alguien, lo mejor es la dulzura. Proverbios 11:30, la segunda parte, dice: el que gana almas es sabio. Este mensaje que nos da la vida de este hombre, el primer mártir cristiano, Esteban, nos habla a ti y a mí de que debemos compartir la palabra del Señor. Ese es el tema principal del libro de los Hechos, cómo la palabra de Dios fue extendiéndose hasta llegar a lo más lejos de la tierra conocida en aquel tiempo. Y es un ánimo para nosotros, para que tú y yo también pongamos en práctica este mandato del Señor de predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar y sin importar las consecuencias, porque fíjate que en este capítulo 7 de Hechos, la vida de Esteban fue robada por esta gente simplemente por haberles compartido la palabra del Señor. Vamos a ver entonces en estos versículos que acabamos de leer y en este capítulo 7 de los Hechos, el conocimiento que Esteban tenía de las Escrituras. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, y enfatizamos eso porque en varias ocasiones la palabra de Dios menciona esto en la vida de estos hombres de Dios en el principio de la expansión de la iglesia, eran gente llena del Espíritu Santo de Dios. Este hombre tenía un conocimiento claro de las acciones y los propósitos de Dios en la historia, especialmente en el Antiguo Testamento. Por eso Él los lleva a estos hombres un paseo rápido por toda la historia del pueblo de Israel y las profecías, el conocimiento de la palabra de Dios importante para ti y para mí, para que podamos compartir la palabra del Señor, porque nosotros cuando hablamos de Jesucristo no estamos hablando nuestra propia historia, nuestras ideas, la filosofía o simplemente algunos cuentos de hadas. No,
estamos predicando la palabra de Dios. Por eso es importante siempre que tú y yo leamos la palabra del Señor y aprendamos el contenido de la historia bíblica, porque desde el mismo principio, desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, está apuntando hacia la redención, hacia la salvación en Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender, leer, memorizar la palabra de Dios, tratar de sacarle el mejor provecho en nuestra lectura de la palabra de Dios. Y conocer la voluntad de Dios siempre es un arma importante. Cuando vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios es un arma importante para que nosotros podamos compartirla con aquellos que tienen necesidad en su corazón de oírla. Hay gente que tiene diferentes tipos de necesidades y la palabra de Dios puede llenar el vacío que hay en esos corazones. Si tú eres una persona que memoriza la Escritura y lees la Escritura y estás llena del Espíritu Santo, tú eres un instrumento en las manos del Señor. El Espíritu de Dios tendrá entonces muy poco en qué trabajar si no estamos capacitados, preparados con la palabra de Dios y si no estamos llenos de su presencia. Así que el secreto de la oración eficaz es estar llenos de la palabra de Dios. Mira lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La palabra de Dios debe permanecer en cada uno de nosotros, porque esa palabra es la que Dios va a usar para alcanzar a aquellos que necesitan un mensaje de esperanza. Así que el corazón que da fruto es el corazón honrado que oye la palabra de Dios y la guarda, según Lucas capítulo 8 versículo 15, que dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿De qué vamos a dar fruto si no tenemos sembrada en nuestra vida la palabra de Dios? Jesús dijo que de la abundancia de nuestro corazón iba a hablar nuestra boca. Si llenamos nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a poder comunicar este mensaje con poder. Así que necesitamos aprenderla y atesorarla en nuestras vidas. Allí vemos entonces que este hombre Esteban tenía un conocimiento bien importante de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos aprender la palabra de Dios y por eso es que estamos hablando del carácter apostólico del creyente. La palabra apóstol significa enviado. Enviado. Tú y yo hemos sido enviados a llevar la palabra del Señor, y para poder compartir la palabra de Dios como apóstoles que somos, necesitamos aprenderla, leerla, alimentarnos de ella cada día. En segundo lugar, vemos entonces la fidelidad de Esteban. Dice en los versículos 51 al 53, un resumen acá les voy a dar: duros de cerviz, le dijo él a estos hombres, y les dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo es una persona que está llena de valor. No le importó que estos eran los líderes religiosos de Israel, sino que él enfrentó a esta gente con la palabra de Dios. La verdad arde como fuego en nuestro corazón, mientras que el pecado y las cosas de la eternidad se destacan delante de los ojos de aquel que está lleno de la palabra del Señor y que ama a aquellos que están perdidos en sus pecados. Así que al ver que estas personas estaban perdidas y tenían esa condición de resistir el mensaje del Señor, estaban duros, endurecidos en sus corazones, como muchos en la actualidad están endurecidos sus corazones también en el estilo de vida que ellos llevan y no quieren saber de la palabra del Señor. Nosotros necesitamos, aparte de estar llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, sentir un amor por esa gente
que está sin Cristo y sin esperanza. Esta gente se molestó por lo que Esteban estaba compartiendo con ellos. Según el versículo 54, la primera parte de este versículo dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Al oír la palabra de Dios, al oír el mensaje que Esteban le estaba compartiendo, ellos se estaban enfureciendo, estaban llenos de odio hacia este hombre. Ellos pueden sentirse heridos por ese testimonio fiel, porque están oyendo la palabra de Dios y ellos sabían todo lo que Esteban estaba compartiéndoles, ellos lo entendían y por eso estaban bien, pero bien molestos. Pero en vez de actuar como actuaron los primeros oyentes cuando Pedro les compartió el mensaje del evangelio y fueron compungidos de corazón, estos estaban llenos de odio. Y dice el versículo 54, la segunda parte de Hechos 7, que ellos rechinaban sus dientes contra él, y entonces estaban bien llenos de odio hacia Esteban. Sin embargo, a pesar de que Esteban los ve con esa actitud llena de odio, él sintió en su corazón esa fidelidad de Dios de compartir, de seguir hablándoles la palabra del Señor. Él no le importó su vida. Él fue una persona fiel en compartir el mensaje de Cristo. Yo quiero preguntarte a ti hoy, ¿eres fiel compartiendo el mensaje de Dios? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios con aquellos que están a tu alrededor y que tú sabes que necesitan oír el mensaje de salvación? Yo espero que así sea. Debemos ser fieles a compartir o en compartir la palabra de Dios. En tercer lugar, vemos la visión de Esteban. Mientras ellos entonces rechinaban los dientes contra él, dice el versículo 55 que Esteban vio la gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial siempre tiene una rica recompensa para sus hijos que están sufriendo. Esteban, antes de ser apedreado, antes de morir, él contempló la gloria de Dios y dice que él veía a Jesús allí sentado a la diestra del Padre. Esa es la visión que todos nosotros tenemos. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él lo dice también así en su palabra. Él está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Así que no debemos tener temor. El Señor está allí a la diestra de Dios pidiendo al Padre que nos guarde, que nos proteja, que nos cuide, que nos dé valor para compartir su palabra. Eso es lo que hace Él. Según en el escritor a los Hebreos, Él dice que Él está allí intercediendo, no se cansa de interceder por cada uno de nosotros. Y a pesar de que Esteban tuvo que dar su vida para que esta gente pudiera escuchar el mensaje, Dios usó ese testimonio también para que sus enemigos pudieran ver que este hombre había andado con Jesús, por lo menos había conocido a Jesús y había transitado la vida cristiana. Esa revelación a Esteban es la visión que está siempre delante de la mente de todos aquellos que amamos al Señor, que estamos capacitados y llenos por el Espíritu Santo de Dios y con fe, porque la Biblia dice que nosotros caminamos por fe y no por vista, y podemos mirar a Jesús, aunque no lo vemos físicamente, podemos saber que Él está con nosotros cada vez que abrimos la boca para compartir la palabra de Dios. Por eso Pablo le escribía a los filipenses y les decía que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesús. Es la obra del Espíritu Santo revelar a Cristo en el corazón de cada uno de los creyentes. Juan 16:14 dice que Él me glorificará, el Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Tenemos la certeza de que Jesús está a nuestro lado para ayudarnos en esta vida diaria que nosotros enfrentamos de oposición cuando hablamos la palabra
del Señor. Así que tener la visión del alma llena con la gloria del Redentor exaltado es tener la vida escondida con Cristo en Dios, según Colosenses capítulo 3, versículo 3. Ahora vemos más adelante el martirio de Esteban. Dice el versículo 57 al 60. Ellos apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Este primer mártir por Cristo fue testigo de la gracia de Dios. Él se constriñe a orar por esos que los están maltratando. Si la muerte de Esteban hubiera sido solo el medio en las manos de Dios para enviar convicción al alma de aquel joven, le pusieron las ropas, se las pusieron allí a los pies de un joven que se llamaba Saulo, según el versículo 58, parte B, la segunda parte del versículo. Si ese Pablo, ese Saulo, a quien estaban poniendo las ropas ahí para que se la cuidara mientras ellos apedreaban a Esteban, ese hombre, al ver ese testimonio de él, a pesar de que al principio comenzó a perseguir a la iglesia de Dios con todo odio, con toda ira, en el capítulo 9 veremos que él se quebrantó y el Señor se le apareció y lo llamó y comenzó a ser uno de los principales apóstoles que llevó el mensaje al fin del mundo conocido en aquel tiempo. Fíjense que si ese sacrificio de Esteban fue lo que Dios usó para la conversión de Saulo, entonces la vida de Esteban tuvo un propósito al ser sacrificada en aquel lugar. Así que esa vida sacrificada, la de Esteban, sirvió para traer a un hombre llamado Saulo a los pies de Cristo y así él poder alcanzar al mundo conocido. Así que el reino de Jesucristo nunca va a sufrir la derrota por la muerte de sus seguidores. No. Las oraciones teñidas de sangre de aquellos santos que sufren el martirio por causa de su nombre van a ser vengadas un día por la gracia de Dios. Dijo uno de los llamados padres de la iglesia, Tertuliano, en el año 197 después de Cristo, dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Así que la vida entregada por Cristo no va a tener pérdida. No es una pérdida cuando tú le das tu vida al Señor y la sacrificas por compartir su mensaje. Algunos dicen que estás perdiendo tu vida porque estás joven o qué sé yo, qué otra idea pueden tener, pero tu vida no está siendo perdida. Es una gran ganancia cuando tú le das tu vida a Cristo y proclamas el mensaje de salvación a aquellos que no conocen del Señor. Y en último lugar, vemos la misericordia de Esteban. El versículo 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Este último clamor del mártir moribundo es una prueba convincente del poder transformador del amor de Cristo en el corazón. Este hombre intercede por aquellos que lo están maltratando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínese usted que estar siendo allí maltratado, sufriendo hasta la muerte, y que él no haya guardado rencor en su corazón por esas personas. Eso es algo increíble, es algo que solamente Dios puede hacer en la vida de una persona que se rinde por completo a Él. Este espíritu de misericordia en el último aliento de Esteban hacia sus asesinos cegados por el pecado es el espíritu de Jesucristo, es el espíritu que Jesucristo ha enviado al mundo para buscarte y salvarte. ¿Cuántas veces nos burlamos nosotros de aquellos que nos hablaban de Cristo cuando andábamos en nuestra vida de pecado? Y nos reíamos y no le hacíamos caso, pero ahora entendemos que Dios usó a esos hombres y mujeres para que en ese momento de burla que nosotros hacíamos hacia ellos, ellos se mantuvieran fieles y ahora estamos aquí sirviéndole al Señor. Este pecado, como dice Esteban, que ellos estaban cometiendo era terrible.
estaban destruyendo el templo del Espíritu Santo de Dios en la vida de Esteban. Y dice Jesús en Mateo 25, versículo 40, la segunda parte de este versículo, él dice: en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, que un día esta gente le va a rendir cuenta al Señor. Todos aquellos que rechazan el mensaje de Cristo, un día rendirán cuenta a nuestro Padre Celestial. Pero qué gran ejemplo el de Esteban. Debemos imitarlo con todo nuestro corazón. Pero para poder hacer algo como eso, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque muchos de nosotros no aguantamos una burla. Muchos de nosotros no aguantamos algo que nos hagan mal. Por eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y Jesucristo, a través del poder del Espíritu, nos va a ayudar a nosotros a mantenernos fieles y firmes y seguir adelante compartiendo el mensaje del Señor. Que Dios nos ayude a ser creyentes con un carácter apostólico como el de Esteban. Esa es nuestra oración. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te animo a que lo hagas hoy, en este día. Entrégale tu corazón a Él y tú te vas a convertir en un apóstol, un enviado de parte de Dios a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Te rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Haz conmigo esta oración, invita a Cristo a entrar en tu vida. Dile así, de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi vida, mi corazón, y me rindo a ti. Te invito a que entres en mi corazón y perdones mis pecados, Señor, y me ayudes de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por esa decisión que acabas de tomar, y desde hoy en adelante vas a comenzar a moldear ese carácter que el Señor te ha dado, un carácter nuevo, y vas a poder compartir el mensaje de Cristo a todo aquel que se acerque a ti. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, escribe mi correo electrónico que aparece allí en la pantalla. Yo te animo a que compartas tus inquietudes, no te guardes las dudas en tu corazón. Si yo puedo servirte, por favor, escríbeme entonces a ese correo que está allí en la pantalla. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.